Antes, maestro Ricardo Sevilla, antes de entrar con ese tema, te saludo con mucho gusto, el maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista del diario Basta y miembro de esta familia sin censura. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, querido Vicente, público memorioso. Pues aquí listos para hacer a la víbora chillar. Bueno, ahí te va. Leo a Laura Sánchez Ley, periodista, autora del libro Aburto, Testimonios desde Almoloya, trabaja en Expedientes Secretos en Milenio TV, pero lo que publica hoy también es cabrón. Hoy, no ayer, no hace una semana, hoy. Y a Laura Sánchez Ley la respeto por sus investigaciones y su constancia en el tema de el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Escuchen nada más lo que publica. La Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gersmanero, finalmente, después de años de denunciar inconsistencias y violaciones en el caso Colosio, reabrirá el caso. Dice Laura Sánchez Ley, les dejo las irregularidades que encontré luego de 10 años de revisar y desclasificar su expediente judicial. La sentencia del caso está sustentada en una declaración, la de Graciela González, novia de Aburto. Sin embargo, al ver los careos encontramos que se retractó y dijo que Aburto nunca le confesó el asesinato, sino que la Policía Federal la obligó a firmar unas hojas. Graciela no pido nada en contra tuya, puedes estar siendo intimidada, sobornada o engañada. Graciela continuó en silencio, transcurren unos segundos y lo que escucha es el llanto de Mario Aburto. No, él no me lo dijo. La taquimecanógrafa vuelve a consignar, no para de llorar. La descripción exacta de cómo Aburto disparó la conocimos gracias a 8 policías federales. Según ellos, vieron cómo Mario disparó 2 veces. Sin embargo, encontré que 6 policías no participaron en la detención o estuvieron cerca y fueron presentados como testigos del crimen. Otros testigos clave fueron sus primos Marcelino y Mauricio, quienes aseguraron que Mario les enseñó unos días antes el arma homicida. Días después se retractaron y aseguraron que fueron torturados y que los amenazaron con echarlos en un hoyo. Evidentemente, la Fiscalía General de la República tendrá que buscar a José Antonio Sánchez Ortega, un agente del CISEN, quien fue detenido con sangre en su chamarra y plomo en las manos, y aún así fue liberado a las 3 horas de ser detenido el 23 de marzo de 1994. Y es que primero Sánchez Ortega aseguró que no iba armado el día del magnicidio, ya que dentro del trabajo que realizaba no se le permitía portar armas de fuego. El dictamen firmado por 4 peritos concluyó que en las manos de Sánchez existía la presencia de plomo y bario. Para mí, evidentemente, tiene fines políticos electorales. Además, las cajas de pruebas están destruidas o echadas a perder. Lo dejaron morir. Las balas andan regadas en una caja. Yo las recogí. Además, que muchísimos de los involucrados han muerto. Consigna en Twitter esta periodista Laura Sánchez Ley. Pues parece que las cosas se empiezan a mover, mi querido Ricardo Sevilla. Sí, las cosas empiezan a moverse y ojalá tomen un cariz más investigativo. Aquí es importante lo que está haciendo Laura Sánchez Ley, a quien yo también respeto, a pesar de que trabaja en Milenio, a pesar de todo eso, pues ha logrado también un cierto prestigio periodístico muy distinto a lo que hace su compañera pues de un lado, que es Azucena Uresti. Aquí estaríamos ante un fenómeno inédito, una periodista que está escarbando sobre el caso Colosio, pues es muy relevante estas pruebas, las fotografías que está compartiendo en este hilo, es algo que nunca quedó muy claro. Un libro, y aquí a lo mejor se puede, voy a recibir el abucheo general, pero Héctor Aguilar Camín escribió un libro que se llama Colosio, y ese libro que me parece de lo mejor que escribió Aguilar Camín, no así sus novelas, no así lo que publica en Exo, sino en ese libro hace una investigación donde salen a relucir nombres incómodos, incluso por ahí, además de Manuel Camacho Solís, sale a relucir el nombre de Marcelo Ebrard,
no se ha leído ese libro como debería, está publicado en Alfaguara, échenle un ojo, porque ahí sí Aguilar Camín se mete a fondo y hace señalamientos interesantes. Yo creo que había un distanciamiento ahí de Colosio, porque hay que recordar que Aguilar Camín fue siempre muy cercano a Carlos Salinas de Gortari, fue su intelectual de cabecera, pero el caso Colosio, insisto, siempre estuvo lleno de bruma y hasta hoy esa bruma no se ha podido aclarar y hacen falta investigaciones. En este caso, pues es un gran atisbo lo que hace Laura Sánchez Ley, habría que darle seguimiento y sería interesante también que compañeros y compañeras periodistas de investigación le tomáramos la palabra y le metiéramos a ese caso, del cual se han hecho documentales, se han hecho reportajes, se han hecho inferencias, pero que no está aclarado por completo, y esto que dice de haberlo dejado morir, pues bueno, es un señalamiento que deja la víbora chillando y estaremos muy atentos. También vamos a revisar a ver qué es lo que podemos encontrar, porque de eso se trata el periodismo de investigación, no de salir en primer cuadro, no de hacer un show mediático, sino de tratar un poco de renunciar a los reflectores y ponernos a investigar, ponernos a escribir, ponernos a esclarecer para que se lleve a cabo una investigación colectiva. Eso es lo que hace falta en este país, en este gremio, donde ya parece que el periodismo de investigación se ha convertido en otra cosa y pues bueno, todo el mundo quiere tener columnas de opinión, todo el mundo quiere participar dando su punto de vista, pero han renunciado a los datos duros. Entonces, esto que está haciendo Laura Sánchez Ley, insisto, me parece de la mayor relevancia. Bueno, también relevante lo que hoy hizo el presidente. Nuevamente rescata un extracto de la entrevista que le concedió el Papa Francisco a una colega periodista, un medio argentino. Y vaya que si deja la víbora chillando, mi querido Ricardo Sevilla, y te voy a pedir que me ayudes con la desmenuzada, con el análisis. ¿Por qué no sé si me ayuda a proyectarle a la audiencia de Sin Censura esto de la caca en el periodismo? Y vaya que si hay muchos que apestan, aunque lleven peluca verde o traje de marca, ¿verdad? ¿Verdad, Loret? A ver, échelo, Ceci. Es sobre los medios de comunicación y aplica para todo el mundo. En Buenos Aires, el arzobispo, y se me ocurrió hablar de los 4 pecados de la comunicación, del periodismo. Primero, la desinformación, decir lo que me conviene y callarme lo otro. No, decir todo. No podés desinformar, tenés que informar todo. Segundo es la calumnia. Se inventan cosas. A veces te destruyen una persona con una comunicación. Tercero es la difamación, que no es calumnia, pero quizá una persona que en otra época la pensó de esta manera, pues su pensamiento cambió y qué sé yo, traerle lo que ya cambió. Es como si a vos, adulto, te trajeran los pañales sucios de cuando eras chiquito, ¿no? Es decir, era chico, era así, pensaba así, cambió, ahora es así, no difamar. Y el 4 pecado es la coprofilia. Es decir, es el amor a la caca, el amor a la porquería, ¿no? O sea, buscar ensuciar, ¿no? Buscar el escándalo por el escándalo, ¿no? Mi querido Ricardo Sevilla, necesitamos de que nos ayudes a desmenuzar el nivel de las declaraciones del Papa y el mensaje tan duro desde la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy interesante, Vicente, y claro que sí, hay que ver con lupa y hay que escuchar punto por punto todos estos presupuestos que hace el Papa Francisco, el líder de la Iglesia Católica
pues recuerda cuando era arzobispo allá en la ciudad de Buenos Aires, y donde se le ocurre hablar sobre lo que él denominó los 4 pecados de la comunicación y del periodismo. Y hay que coincidir plenamente con el Papa, porque coloca, fíjate, en primer lugar, la desinformación, que de acuerdo con su definición, pues es solo aquello que conviene decir al informador y callar todo el resto, todo aquello que no concierta ni se empareja con sus intereses. En ese punto es muy interesante lo que dice el argentino Jorge Mario Bergoglio. Dijo que un comunicador tiene que informar todo, y tiene razón. El comunicador no debe guardarse nada. Si está en contra de lo que él imaginaba o pensaba o sospechaba, no importa. El periodista tiene que informarlo todo, no tiene que esconder nada, ningún matiz. Ahora, el segundo pecado, de acuerdo con el jefe del Estado del Vaticano, es la calumnia, donde los periodistas, digamos en este caso, en el caso mexicano, los pseudoperiodistas, y que nosotros hemos definido como sicarios de la pluma, inventan cosas para destruir mediáticamente a la gente, a las personas. Ahora, el tercer pecado del pseudoperiodista, llamémosle así, de acuerdo con el religioso, por cierto, Vicente de extracción jesuita, coloca la difamación, que según su analogía no es precisamente calumnia, pero sí se le asemeja mucho. Y ahí pone un símil muy interesante. El Papa, que tiene una sagacidad profunda, dijo que estos comunicadores no entienden que la gente cambia y por ello prefieren ridiculizar a las personas sin entender que el pensamiento cambia, el pensamiento muda, dependiendo, por supuesto, de la época y de la madurez. Pero los pseudoperiodistas no reparan en eso. Ya sabemos que son básicos, que son primitivos y no les importa. Entonces es cuando exhiben a la gente descontextualizando todo el escenario, como quien exhibe, lo dice el propio Papa, a un adulto que de niño trajo los pañales sucios. Entonces, no es posible que una persona básica como un periodista o sicario de la pluma diga, es que esta persona antes pensaba así o asá. Por supuesto que cambiamos y que mudamos de pensamiento, porque no es igual cuando éramos niños, cuando éramos bebés y traíamos los pañales cagados, lo que pensábamos, lo que creíamos, cómo veíamos el mundo, a cuando ya crecimos y aún así en la época adolescente, en la época de madurez, en la época de vejez, vamos mudando de pensamiento. No se trata de que seamos personas diferentes. ¿Nos equivocamos? Por supuesto que nos equivocamos. Es una condición sine qua non de la humanidad. Pero eso no lo entienden estos personajes. Es que López Obrador antes era priista, por supuesto, y se fue del PRI porque ya no le vino bien esa ideología. Lo decía ante una pregunta estúpida que le plantearon el líder surrealista André Breton, un periodista tipo de los corresponsales que abundan por ahí. Usted dijo esto en este momento, pero hace 2 años dijo lo siguiente. Entonces André Breton le dijo, entonces usted me está acusando de que yo cambio de ideas como quien cambia de zapatos. Dice el periodista, sí, en efecto, usted cambia de ideas como quien cambia de zapatos. Entonces Breton le responde magistralmente, tiene razón. Yo cambio de ideas como quien cambia de zapatos porque no puedo andar con los mismos zapatos toda la vida.
Y eso es lo que deben entender, Vicente. Una persona no puede andar calzando las mismas chanclas toda la vida. Si unos zapatos ya envejecieron porque las ideas envejecen también, entonces las cambias y punto. De ahí que el presidente López Obrador, pongamos por caso, pues ha confiado en personajes que decían haber cambiado y que no cambiaron, pero también ha confiado en personalidades que ya no tenían la misma ideología, ya no tenían el mismo punto de vista antes y cambiaron. Es el caso, por ejemplo, de Manuel Bartlett. Manuel Bartlett, pues sí, en un tiempo fue salinista, fue el poderosísimo secretario de Gobernación de Carlos Salinas de Gortari, pero ahora y desde hace tiempo ya cambió su perspectiva política, su manera de hacer las cosas. Entonces no nos podemos poner puristas. Ahora, como cuarto pecado del pseudoperiodista, el Papa, y que por cierto, Vicente, sabe bastante de analogías, puesto que fue profesor de literatura y psicología en la Escuela Jesuita Inmaculada Concepción allá en Santa Fe, colocó lo más interesante, la coprofilia, que según dijo, y dijo bien, es el amor a la caca, el amor a la porquería que solo busca ensuciar y escalar al escándalo. Y tiene razón Vicente, el jerarca católico. Recordemos que los pecados capitales, como se les conoce popularmente, también son definidos como vicios y conforman una serie de conductas que engloban algunas de las peores estulticias, algunas de las peores faltas de la humanidad. Y sinceramente hay que coincidir con que los medios de comunicación corporativos en México y en el mundo son cada vez más excrementicios, es decir, cada día resultan más degustadores de caca y no solamente la comen, la van lanzando por aquí y por allá. Que no se nos olvide en ningún momento que coprofagia en los animales es la ingestión voluntaria de heces fecales, o sea, de mierda, pero en los seres humanos es otra cosa. Y ahí se trata de una parafilia que es considerada como una suerte de fetichismo y que consiste en la excitación producida por las heces. Y los periodistas que trabajan en las empresas de comunicación de Eli Ortiz, El Universal, de Junco de la Vega, El Reforma, de Manuel Arroyo, El Financiero, o de Olegario Vázquez Aldir, de Imagen, parecen estar muy excitados ingiriendo mierda. Y lo mismo hacen, aunque ellos digan que son cercanos a la Cuarta Transformación, los empleados de Ricardo Salinas Pliego en Televisión Azteca, los empleados y las empleadas de Emilio Azcárraga en Televisa. Esos consumidores de caca, Vicente, gozan y se solazan difundiendo informaciones falsas que son diseñadas para hacerse pasar por noticias serias con el objetivo de difundir engaños. Es en suma desinformación deliberada para obtener fines políticos y financieros. Eso la gente lo tiene que decir y no importa que la embadurnen de caca. Entonces, por eso el Papa Francisco tiene razón, no es necesario hacer grandes deducciones lógicas ni ser un genio hegeliano para darnos cuenta que no solo se trata de inventar una historia por diversión, no se quieren divertir, se quieren divertir lanzando paletadas y carretadas de caca que además tienen objetivos y motivaciones económicas muy específicas. Aquí, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, no estamos ante Joaquín Morales Solá, no estamos ante Jorge Liotti, ante Carlos Pagani, que son de los periodistas más destacados e influyentes allá en Argentina, ¿no? Aquí estamos ante Pascal Beltrán del Río, ante Loret de Mola, ante Ciro Comemierda, fíjate ahora que así le dicen, pues tiene razón y calza muy bien con lo que dijo el Papa Francisco. Las fake news
llenas de caca siempre, Vicente, generan un daño muy grave a las dinámicas sociales, y eso lo sabe la oposición. Y cuidado con ese sucio fenómeno, porque es demencial. Y bueno, pues intentan enlodar, llenar de caca los espacios informativos. Yo creo que llegas a Televisa, llegas a Imagen y vas a encontrar ahí, como tú dices, hedores fecales. Definitivamente se trata de una lucha de la verdad contra la mentira, pero sobre todo de una lucha de higiene informativa contra la mierda. Uf, como diría el perro Bermúdez, y recontra mi querido Ricardo. Y ahora sí, creo que queda aquello de que cada quien se ponga el saco si le queda. Y creo que les va a quedar a muchos, les va a apestar a muchos. Recuerdo aquello que dijeron, no me acuerdo quién lo dijo aquí en Sin Censura, sobre el caso de Carlos Alarraqui. Hay algunos que se bañan en el estiércol y obviamente apestan. Mi querido Ricardo, hay que seguir hablando de estos temas. Te agradezco que lo hayas desmenuzado magistralmente, como siempre, para la audiencia de Sin Censura. ¿Y por qué no cerramos invitando a la gente para que esté al pendiente de tus espacios, esté al pendiente de tus trincheras, te lea, te escuche, te vea, maestro? Claro que sí, querido Vicente, al contrario, el gusto es mío, como siempre. Síganme, por favor, en mi columna del diario Basta. Hoy escribí acerca, a propósito de Enrique Peña Nieto, ya la compartí en redes y la vamos a estar difundiendo por aquí y por allá. No tiene caca, pero, pues bueno, a lo mejor despide malos hedores porque se trata de Peña Nieto. Síganme por favor en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 de la noche. Síganme en mis redes sociales, @Sevilla Crítico en Twitter, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más. Y síganme por favor aquí en Sin Censura, donde estoy participando al filo de las 11 de la mañana, poco más tarde, más temprano, según la información lo dicte. Y te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el próximo lunes. Un excelente fin de semana. Igualmente, maestro, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros Sin Censura, y